todas estas cosas sucedieron y están escritas como ejemplo para nosotros, para amonestarnos. Lo que Pablo está diciendo es que de las cosas adversas, de las caídas, de los problemas, de las adversidades, podemos aprender mucho. Por eso el énfasis de este mes es tragedias que enseñan. Todo utiliza el Señor para enseñarnos, porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, desde esa perspectiva, José, el hijo de Jacob, también tenía esa perspectiva. Cuando sus hermanos lo vendieron, lo hicieron esclavo, estuvo en la cárcel, él dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien de todo el pueblo. Es decir, Dios tiene la capacidad de poder transformar todo lo malo, aún nuestras caídas pueden ser de bendición, no solamente para nosotros mismos, sino para la gente que nos rodea. Y en esta mañana vamos a tocar un tema sobre David, el gran rey David, un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero sin embargo la palabra de Dios tiene una bendición para todos, no oculta nada de sus grandes hombres, no los maquilla, no los presenta, no hay nadie que lo presente ahí como el gran David, sacando todas sus virtudes. Dios presenta a sus hombres tal cual son. Y así debemos ser presentados siempre. Dios lo hace. Normalmente tratamos de resaltar lo bueno, le ponemos plumón amarillo, lo resaltamos. Pero Dios con sus grandes hombres señala lo malo también. Y eso es algo que tenemos que aprender. Porque si solamente señalamos lo bueno, se tiende a idolatrar a las personas, a crearse una imagen que no lo es. Porque a veces conocemos, yo recuerdo a unas jóvenes que estaban enamoradas de un pastor. Y todas ellas enamoradas, le digo: ¿ustedes están enamorados de quién? ¿Del siervo o de la persona? Ustedes conocen al siervo, conocen la imagen de aquel que se para en el púlpito, pero no conocen a la persona, no conocen cómo es en su casa. Y a veces tendemos a formarnos imágenes de las personas. Pero Dios presenta a sus grandes hombres con sus logros, con sus virtudes, pero con sus caídas también, con sus derrotas. Y el tema para esta mañana es aprendiendo del error de David. Aquí en la figura vemos al rey en su balcón mirando. Esta imagen está representando justamente el momento donde empieza su caída. Pero ¿quién era David? El siguiente texto. ¿Quién era? Ahí lo vemos con su onda. ¿Quién era este joven? Vamos a volver a leer lo que mi esposa leyó. Continuamos ahí. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te ha ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Ok? Saúl, el rey que pidió el pueblo, cayó en desobediencia a Dios, en obstinación. Y dice la palabra que la obstinación es peor que la idolatría. Y Saúl, desoyendo el consejo de Dios, ofreció sacrificios cuando a él no le correspondía, como rey no le correspondía, se le correspondía al sacerdote. Así que Dios lo saca y envía al profeta Samuel y le dice: locamente has actuado, una locura. Y a veces nos dejamos llevar por los impulsos, por las emociones, y nos llevan a cometer locuras. Y a Saúl le costó el reino. Dios lo desechó y dijo: Jehová se ha buscado un varón conforme al corazón, a su corazón.
y lo ha designado para que sea el príncipe sobre su pueblo. Dios mismo es el que dice, nadie ni una otra persona. Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón. Pero sin embargo, el título nos dice que vamos a aprender del error de David. Si David, un hombre conforme al corazón de Dios, cae, ¿qué puede pasar con nosotros? Cuando Pablo dice estas cosas sucedieron y están escritas como ejemplo para nosotros, para amonestarnos, el siguiente versículo dice, así que el que piense que está firme, mire que no caiga. Y esto nos lleva a la humildad. Humildad de donde nunca debemos salir. Humildad donde nadie nos debe sacar de ahí. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Y es ahí donde debemos mantenernos, en perfil bajo. Nunca nosotros debemos resaltar. Es el Señor el que debe ser resaltado. Veamos las características de este rey David. Primero, que es un hombre conforme al corazón. Segundo, confía en Dios. David decía, fuese león, fuese oso, fuese tu siervo, lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová está ahí contigo. Este es el pasaje el momento donde David se va a enfrentar a Goliat. Y lo que David señala sus antecedentes. Él era pastor, cuidaba sus ovejas. Venía un oso, venía un león, él lo enfrentaba, él lo mataba. Pero dice, Dios era el que hacía eso en él. Y cuando Goliat se enfrenta al pueblo, David señala que él ha provocado al ejército del Dios viviente. Cualquier cosa que hagan al pueblo de Dios, lo van a hacer contra Dios. Y eso es lo que sucede, es lo que tenemos que pensar siempre. Cualquier cosa que hagamos, digamos, contra la iglesia del Señor, contra el cuerpo de Cristo, contra el mismo Señor lo hacemos. Recuerden cuando Saulo de Tarso perseguía a los cristianos, Jesús le sale al cuento y le dice, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los creyentes, pero Jesús dice, al hacerle algo de estos, a mí me persigues. Cuando le das un vaso a uno de estos pequeños, a mí me lo das. Cualquier cosa que hagamos, buena o mala, contra el cuerpo de Cristo, lo estamos direccionando al Señor. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con el cuerpo de Cristo. Cuidado con lo que hablamos de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado, porque no nos damos cuenta, no estamos haciendo contra personas, lo estamos haciendo contra el Señor, porque el Señor es la cabeza de su iglesia. Confía en Dios, atribuye a Dios todas sus victorias sobre los peligros que habían sobre sus ovejas. Y ahora, frente a este gigante, David atribuye la victoria que va a tener a Dios. ¿Qué más vemos en David? La siguiente diapositiva. Ama la palabra. El Salmo 119, que todo el Salmo, el más largo, habla precisamente de la palabra de Dios. Y David dice, hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Miren la relación de David con la palabra de Dios. Habla la palabra, hablaré tus testimonios. Es alguien que no se avergüenza, no me avergonzaré de hablar la palabra en cualquier lugar, en cualquier situación, en cualquier momento. Me regocijaré, se goza, se deleita con la palabra de Dios. Ama los cuales he amado. Asimismo dice, asimismo mis manos en tus mandamientos que amé y meditaré. Reflexiona, no solamente es una lectura de la palabra de Dios, hay una reflexión, hay una meditación. Él trata de profundizar qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que dice para mí. Y a veces caemos solamente en la lectura diaria, leímos ya, chao. Y perdemos mucho cuando dejamos de lado la reflexión, la meditación.
el tratar de entender qué es lo que Dios está diciendo para mí. Entonces David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que amaba la palabra. Sin embargo, vayamos al primer punto. Vayamos al primer punto. A ver si nos guía. Ok, una mala decisión que lo llevó al pecado del adulterio. Una decisión. Todos los días tomamos decisiones, hermanos. Pequeñas y grandes. Y a veces tomamos decisiones que pensamos que no van a estar relacionadas con ningún problema. Pero no nos damos cuenta que esas decisiones nos van a conducir a situaciones inesperadas. La primera mala decisión. Veamos una escalera. Vamos a ver peldaño a peldaño cómo es la caída de David. El primer peldaño es su irresponsabilidad. Aconteció, dice 2 Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Su responsabilidad era estar en la guerra, como solía hacerlo, siempre. Pero dice, voy a dar mi pausa. Y entonces David se confía en sus victorias anteriores. Aquí hay una primera lección que vamos a encontrar. Las victorias de ayer no garantizan victoria para hoy día. Porque cada día tiene su propia batalla, tiene su propio afán. Cada día es distinto. No podemos confiarnos en nuestras victorias de ayer, nuestras victorias pasadas. Cada día tenemos que luchar. Cada día tenemos que depender del Señor. Y entonces, David podía vencer a muchos enemigos, a muchos ejércitos, pero ahora se iba a enfrentar a un enemigo no visible. Estaba dentro de él, su mayor enemigo. Pero David estaba ignorando a ese enemigo. Y David se queda. Su responsabilidad era salir a la guerra. Pero él se queda. Mándala, vayan otro y yo me voy a quedar. Cuando dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer, estamos dando la primera pisada, el primer peldaño, cuando estamos abandonando nuestras responsabilidades. El segundo peldaño es la holgazanería, la ociosidad. Sucedió un día. Esos días de la caída llegan así, sin darnos cuenta. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Hasta ahí. Al caer la tarde, se levantó David de su lecho. ¿Qué no sería? 3 de la tarde, 4. Se está levantando esa hora. Miren, está haciendo su siesta. No sé si de la noche anterior se había quedado. Y muchas veces cuando se quedan solos, la soledad no es buen acompañante a veces. Pero el problema es que él se quedó dormido mientras sus amigos, su ejército estaban peleando la batalla. Y peleaban por él también. Se levantó de su lecho y se paseaba. Empieza a caminar, no sabe qué hacer. Y alguien dijo, hay un dicho popular, la ociosidad es el taller del diablo. Es un dicho popular. Y no tiene nada que hacer, su cabeza está vagando por varias cosas, su mirada está mirando diferentes cosas. Y esa ociosidad, esa holgazanería, lo lleva a un tercer peldaño. El tercer peldaño es la permisibilidad. Dice, sucedió un día que a la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa
real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Está ocioso, está caminando, su mirada está yendo por diferentes lugares y ¡pum!, vio una mujer. Observó algo. Hasta ahí no hay problema. Uno no puede evitar la primera mirada, pero sí puede evitar mantener esa mirada. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, saca el ojo de ahí. No sé si te lo saca de acá, pero por lo menos quita la mirada. No podemos evitar la primera mirada, pero el mantener esa mirada sí lo podemos evitar. Y entonces vio que era una mujer y empieza a afinar la mirada, empieza a hacerle zoom, a ampliar la imagen, ¿no? No tenía tablet, no tenía celular, pero él empieza a ver lo que hace. ¿Y qué está haciendo esta mujer? Se está bañando. Aquí podríamos entrar en una serie de detalles de la mujer, del hombre, pero nos interesa David ahorita. David empieza a afinar su mirada, se está bañando. Y sigue afinando, sigue ampliando más. Y vio que era hermosa. Muy hermosa. Ya picó el anzuelo. Detuvo su mirada. Empezó a mirarla. Empezó a calificar. Empezó a analizar lo que estaba viendo. Por detener mucho tiempo su mirada donde no debía. Y esta permisibilidad la lleva al cuarto peldaño, la negligencia. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Picó el anzuelo David, no se aguantó y manda a sus mensajeros: ¿quién es ella? Averígüeme, quiero saber quién ella es, cómo es ella. Ya la curiosidad lo agarró y su mente empieza a volar, la carne empieza a exigirle más, a demandarle más. Tienes que saber quién es ella. Y manda a las personas, a sus mensajeros, y el mensajero parece que sabía lo que David quería y le envía bastante información aquí, bastante información para responder a la pregunta: ¿quién era? Aquella, le dice, es Betsabé. No es cualquiera, es Betsabé. Es hija de Eliam. ¿Quién es Eliam? Es hijo de Aitofel, el consejero principal de David. El mensajero parece que le dijera: David, ten cuidado. Ella es hija de Eliam, de tu consejero principal. David, ¿qué vas a hacer? No choques con tu gente, no choques con tus amigos. Es hija de Eliam, mujer de David. Es mujer de, es casada. Él pertenece, tiene una familia, tiene un marido, David. Ella es hija de Eliam, es la nieta de tu consejero principal. David, ¿qué vas a hacer? Es mujer de Urías Eteo, de uno de tus valientes que está peleando la batalla por el pueblo y por ti, David. Abundante información recibe David como para detenerse. El mensajero le ha dado esta información: David, detente. Y Dios es tan bueno que muchas veces
nos advierte de una y otra manera. Y cuidado, a la primera advertencia que Dios te da, frena, huye, corre, escápate. No pienses que contigo no va a pasar nada, no pienses que tú tienes experiencia, no pienses que tienes muchos años en la fe, no pienses que eres maduro. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Aquí David recibe, en estas 3 líneas pequeñas, recibe abundante información, pero David fue diligente. Desoyó la advertencia. Y esto no sucede. No vayas a ese lugar. No te conviene esta situación. Evita estas cosas. Lo pasó por alto. Este cuarto peldaño lo lleva un quinto peldaño. Ya su corazón se endureció al ser negligente y ahora muestra rebeldía. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ya había picado el anzuelo, ya estaba atrapado, ya había perdido la cabeza. Como decía el pastor Alfredo Smith, una mente seducida no entiende razones. Cuando empiezas a ser seducido y te empiezan a advertir, te empiezan a hablar, si ya estás seducido, por más que te diga, no vas a entenderlo. Simplemente se embrutece la persona, no entiende nada y se vuelve como un animal en celo. Por eso Pablo dice a los Efesios: ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, en tiniebla. La mente está en tiniebla, ya no hay luz, ya no hay claridad, ya no entiende, simplemente sigue. Irresponsabilidad del primer peldaño lo llevó a la holgazanería, a la ociosidad. Lo llevó a la permisibilidad, se permitió ver, observar, y fue negligente ante la advertencia que recibió. Hizo caso omiso, y esto endureció su corazón y lo llevó a la rebeldía. Y la tomó y durmió con ella. No le interesó nada. Y esto sucede, jóvenes, casados, cualquiera. Esto sucede. Muy bien. Cayó David. Y ahora, ¿qué podemos aprender de esta caída? El siguiente paso, dice la Biblia, que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. El que trata de cubrir su pecado, y esto es lo que suele hacerse. Cuando cayó Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se cubrieron. Cuando alguien comete un pecado, trata de cubrirlo, de ocultarlo, que nadie se entere, que nadie sepa, que nadie conozca lo que ha hecho. Pero recuerda, Jesús dijo: todo saldrá a luz. Todo saldrá a luz. Vayamos. ¿Qué lecciones vamos a aprender? Primero, continuamos con David, hipocresía. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo, tráelo de la guerra, envíamelo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Qué tal el interés de David? Concibió la mujer y la mujer le envió el mensaje: estoy encinta, no me viene. Y ahí empiezan los dolores de cabeza.
¿Y ahora qué hago? Esto constantemente, ese mensaje, estoy en cita. Se le viene el mundo abajo. Se le cae todo a David. Y lo primero que se le viene, y ahora, ¿cómo cubrimos esto? De repente lo puedes cubrir el primer día, el segundo día, pero algo te va a ir delatando, poco a poco. Y manda, miren, la irresponsabilidad se trae al soldado de la guerra para tratar de cubrir su pecado. David está usando los recursos del reino. Está enviando mensajeros, está usando a un soldado, trayendo a un soldado para su propio beneficio, para tratar de ocultar su pecado. Y a veces usamos los recursos que Dios nos da para nuestro propio provecho, para nuestro propio beneficio, para tratar de ocultar nuestro propio pecado. Y cuando viene Urías Eteo, el hombre que estaba luchando lo ha sacado. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la salud en general? Como si Urías supiera cómo está la salud, si fuera médico. ¿Cómo está la salud del pueblo? Urías fue a preguntar a un soldado por soldado, ¿cómo está tu salud? Simplemente preguntas al aire, sin sentido. Trata de hacer tiempo con Urías. Trata de desviarle la atención. Como para decirle, mira, estoy muy preocupado por todos ustedes, así que te he mandado a traer para que me informe cómo están. Cómo está la salud de cada uno de ellos. Si no, para enviarles un médico. A veces, cuando estamos desesperados, menospreciamos la inteligencia de los demás. Y pensamos que el resto nos está creyendo. ¿Qué más vemos aparte de la hipocresía? Siguiente soborno. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías, toma un regalo, anda a tu casa, llévalo a tu mujer ahí, prepara el ambiente. ¿Qué es lo que estaba pensando David? Que Urías se acueste con su mujer y Urías crea que ese hijo que está en el vientre de su mujer era de él. Plan perfecto. Al final el marido es el papá de esa criatura. Y ese era el plan de David. Toma, ¿qué necesitas? Toma. Se vuelven generosos cuando están en dificultades, en problemas. Toma lo que quieras. Le envía un presente, un regalo, para preparar el ambiente con su mujer. Y para que luego se acueste con su mujer y él crea que es el papá de la criatura. Ahí no reparamos en nada, no reparamos en gasto para cubrir nuestro pecado. Hacemos lo que sea, no tenemos plata, ya, toma. Pero David se enfrenta con algo que no esperaba. Siguiente, la lealtad de Urías. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca del pacto, donde estaba el rollo, la palabra de Dios, e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, el general Joab, y los siervos de mi señor están en el campo, en la batalla. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya, le dice Urías, por vida tuya, David, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Todos están en la guerra, todos están peleando, y por ti, David, por tu alma. ¿Y crees que yo voy a ir a mi casa
a comer, a beber con mi mujer y a acostarme con ella. Urías estaba enfocado en la batalla. David estaba enfocado en su pecado, en tratar de ocultar su pecado. David nunca pensó encontrarse con una lealtad tan grande. David estaba destruyendo una familia. Hombres, mujeres. Cuando una persona trata de meterse en tu matrimonio, una mujer con el esposo o un hombre con la esposa, lo primero que tienes que pensar, que esa tercera persona no le interesa destruir tu hogar, no le interesa destruir tu familia. O sea, poco le importa a tu familia. Si la tiene que destruir, la va a destruir. Pero si has llegado a la seducción, a la ceguera, no te va a interesar eso. Pero una tercera persona que quiere meterse en tu familia, la va a destruir. Y te está demostrando que no le interesa tu familia, no le interesas tú. Y si comete el error de dejar a su cónyuge para irse con esta persona, y a esta persona te dijo, mira, pude destruir tu familia anterior, no voy a tener ningún problema en destruir esta familia que quiere formar conmigo ahora. Aquel que destruye una familia, no le va a interesar destruir una familia en la próxima oportunidad. Pero como la persona está cegada, piensa que no, nuestra familia, la nueva que vamos a formar, sí va a ser una bendición. Pues tiene que conocer que Dios nunca va a bendecir el pecado. Nunca va a bendecir el pecado. Así que ni te la creas que va a ser una bendición la siguiente oportunidad. No lo va a hacer. ¿Ok? Se encontró con la lealtad de Urías, pero David va a insistir, y veamos lo siguiente. Ahí crece la lealtad de Urías. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Comió, bebió, lo embriagó, ya, que vaya, ya. Creció la lealtad todavía de Urías. Se quedó a dormir con los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mientras que David iba cayendo en degradación, en su pecado, Urías cada vez mostraba más lealtad. Y tenemos que preguntarnos en qué escalera estamos, en la que baja o en la que sube. Yo acepto que un viejito ya que no sabe si está subiendo o bajando, pero nosotros, ¿en qué escalera estamos? Cuidado, no vaya a ser que estemos bajando peldaños. Urías estaba subiendo, creciendo en su lealtad. Él estaba más preocupado en el pueblo de Dios, estaba más preocupado en el arca, la palabra, estaba defendiendo esto. Mientras que David, que venció muchos enemigos, no pudo vencer su gran enemigo que estaba dentro, su carne, su naturaleza de pecado. Y a veces podemos nosotros vencer a gente, podemos mostrar valentía, fortaleza, frente a retos, frente a desafíos grandes. Pero al enfrentarnos a nuestra carne, caemos como mansos corderos. Por eso la Biblia dice en Proverbios, el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma control de una ciudad.
Hay gente que puede dominar, controlar, ejercer dominio, dirección sobre mucha gente, pero no sobre sí mismo. Ya no pudo con la lealtad de Urías. El siguiente paso, planifica el asesinato. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Miren, la misma sentencia de muerte se la está dando en las manos de Urías. Y Urías, sin saber, está llevando su propia sentencia de muerte al general. ¿Y qué dice esa carta? General, pongo a Urías como carne de cañón al principio, al frente, en la primera línea de batalla. Y cuando venga el enemigo, ustedes se retiran y lo dejan ahí para que lo maten. Él es el autor intelectual del asesinato de Urías. Y tiene la misma pena que cualquiera que lo mate físicamente. Planifica, ya no puede controlar y va a tomar decisiones extremas. Va a asesinar a un hombre leal a él. Y así es cuando el pecado nos seduce. Empezamos a asesinar, a matar, a destruir la vida de nuestro cónyuge, de nuestra familia, de nuestros hijos. Empezamos a destruir. David está mandando matar a uno de los suyos, a uno que está peleando por él, a uno que lo está defendiendo. Y esto es lo que se hace cuando se comete adulterio. Estás destruyendo la vida de la persona que te ama, que da su vida por ti, que te cuida, que te protege. Estás destruyendo su vida. Pero como la mente está seducida, no entiende estas cosas. Está embrutecido la persona. Planifica el asesinato y el siguiente paso, se consuma el asesinato. Así que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Muere Urías. ¿Ok? David pensaría: ya, se acabó. Todo el mundo pensará que el hijo es de la viuda, tenía un hijo de su esposo, que ha muerto en batalla. Vendrán los honores, los reconocimientos, le entregarán su espada, esta es la espada de tu esposo, y ceremonias, aplausos, flores, le entregarán a la viuda. Toda la ceremonia para aparentar un héroe. No lo mató la espada del enemigo a Urías, lo mató su propio rey, a quien él defendía. Su propia autoridad lo mató. Y David, el siguiente, no puede cubrir su pecado delante de Dios. Oyendo a la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Nadie había visto que David se había acostado con Betsabé, pero los ojos del Señor sí lo habían visto. Cuidado cuando a veces creemos que nadie nos está viendo. Los ojos del Señor sí nos están viendo. Por eso que ese corito se enseña desde muy niño: cuidaditos los ojitos lo que miran. ¿Recuerdan? A veces pensamos que nadie sabe. Ya la hicimos. Nadie se enteró. Ya murió Urías.
arreglado el asunto. Un momentito. Dios lo sabe. Dios lo ha visto. Y no creas que Dios va a quedar así. No creas que Dios va a permitir que te salgas con la tuya. No lo va a permitir. Dios es justo, es misericordioso. Dios es bueno, pero también aplica su justicia. Y entonces viene aquí, el tercer punto, la disciplina de Dios. ¿Y cómo Dios va a hacerle notar a David su pecado? Porque él se presentaba delante de todo como si nada ha pasado. Nadie se ha enterado y él está feliz, sacando pecho, saliendo adelante. Pero Dios tiene sus formas de hacer notar, a traerle convicción de su pecado. Y a través de una parábola envía al profeta Natán. Y el profeta Natán es importante. A mí, yo admiro mucho al profeta Natán, la valentía. Porque él, al hablar con el rey, se jugaba la cabeza. Si al rey no le gustaba lo que estaba haciendo, podía ordenarlo morir, lo mataban. Y era el rey. Él tenía autoridad sobre la propia vida de sus siervos. Y Natán se la juega. Pero se la juega porque Dios lo está enviando. Y dice la palabra de Dios en 2 Samuel capítulo 2, el siguiente capítulo. Y Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, a David, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la única, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. David escucha la historia de este hombre que tenía muchas propiedades, muchos animales, y viene un caminante, viene un deseo, viene una pasión a su vida. Y en vez de satisfacer ese deseo con sus propios recursos, con lo que él tenía, toma la esposa. David tenía muchas mujeres. Toma la única esposa de este hombre. Cuando David escucha esta historia, este relato, se indignó. Vive Jehová, que el hombre que hizo esta cosa es digno de muerte. Y así somos. Nos indignamos cuando vemos el pecado de otro. Pero cuando vemos nuestro propio pecado, somos pasivos, amorosos, comprensivos. Pero entiéndeme, mira, por favor date cuenta. Pero cuando vemos el mismo pecado en otra persona, nos indignamos hasta el cielo. Y señalamos ese pecado. ¡Qué terrible! Hay que disciplinarnos. ¿Cómo es posible que no hagan nada con esta persona en la iglesia? ¿Cómo es posible? Nos indignamos así cuando vemos pecado de otros. Somos especialistas en ver la paja en el ojo ajeno, pero no vemos nuestra propia viga. Ese hombre debe morir, dice David. El Señor está dándole convicción de pecado, que eso que ha hecho ese hombre es pecado. Ahora viene el siguiente. Dios le va a señalar la causa de su pecado. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di a la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Te indignaste por el pecado del otro, ¿no? Ese eres tú. Uno de los papeles del Espíritu Santo es que nos va a dar convicción de pecado. Y Dios está trabajando ahorita en el corazón de David. Pero ¿cuál es la causa del pecado? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Delante de sus ojos. Delante de sus ojos. Muchas veces nos cuidamos de los ojos de las personas, de los ojos de las autoridades, de los vecinos, de la familia, nos cuidamos de los ojos, pero no nos cuidamos de los ojos del Señor. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra? Dios podría estar diciéndole, yo te advertí, te dije quién era esta mujer, te dije que esta mujer tenía esposo, tenía marido, tenía una familia, y no te interesó. Era la nieta de tu consejero principal, no te interesó. Te hice saber que era la esposa de tu valiente que te estaba defendiendo, y no te interesó. Dios le hizo saber de una y otra manera, y él tomó en poco la palabra de Dios. Cada vez que la Biblia se hable, Dios nos habla. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. ¿Qué podemos aprender? No tomes en poco la palabra de Dios. Si Dios te habla, baja la cabeza. Gracias, Señor. Dime qué tengo que hacer. Y haz lo que Dios te dice. Este es el gran problema de David. Este es el gran problema de todos nosotros. Cuando tomamos en poco la palabra de Dios. No, este es como otro, conmigo no. Quita tus ojos, no, yo ya tengo tiempo, no me va a pasar nada. Yo tengo el control de todo. ¿Tienes el control de todo? David pensó que tenía el control de todo y no tenía el control de nada. No podía controlar su propio corazón. A veces pensamos que tenemos el control de todo. Falso. Y entonces Dios le hace conocer la causa de su pecado a David. Y luego le va a hacer conocer las consecuencias de su pecado, la paga de su pecado. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Lo que hiciste a escondidas, Dios lo sacará a luz y lo proclamarán en las azoteas, dice el Señor Jesús. Tú pensabas que nadie te veía, tú pensabas que nadie sabía, Dios le dice a David. Y viene la disciplina de Dios de tu propia casa. Su hijo, Absalón, tomó a la mujer de su padre. La espada no se apartará de tu casa. Absalón le hizo guerra a David. Un hijo de David abusó, violó a otra hija de David, a su hermanastra. Y así, una serie de cosas. Destruiste una familia, ahora yo voy a tocar tu familia. Tomaste una mujer en secreto, ahora yo voy a hacer que otros tomen tus mujeres en público. La vergüenza, el escándalo. Ojo, no olvidemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios,
un hombre que amaba a Dios, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que servía a Dios. A quien más se le da, más se le demanda. Muy bien. Hemos visto convicción del pecado. Dios lo convence. La causa del pecado, tomar en poco la palabra de Jehová. Y luego viene la paga del pecado. Y terminamos con este cuarto punto: la confesión y la restauración de Dios. Es interesante el Salmo 89, no lo busquen, después lo buscan si quieren. Dios dice: si tu hijo cae, se rebela, Dios dice: yo lo castigaré con vara, lo azotaré, pero mi misericordia nunca se apartará de él. Dios nos disciplinará, pero su misericordia siempre estará a nuestro lado, dice el Señor. Y a pesar de todo el pecado, vamos a ver cómo Dios restaura a David. Vamos terminando. Segundo de Samuel, capítulo 12, 13. Estamos, segundo de Samuel 11 y 12. Prácticamente estamos leyendo la Biblia, porque yo quiero que Dios le hable a usted, la palabra de Dios le hable. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pequé contra Jehová. Esta es la primera parte del arrepentimiento genuino. Confesó su pecado. No le echó la culpa a nadie. No, es que la mujer, pues ella tiene la culpa porque se está bañando ahí desnuda, no se va a bañar con ropa, pues. No echa la culpa a nadie. Como el hijo pródigo, el padre no fue a buscar al hijo, porque el padre estaba buscando que el hijo pródigo regresara arrepentido. Y cuando el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, confesó su pecado, no le echó la culpa a sus amigos, no le echó la culpa a nadie. Cuando empiezas a asumir tu pecado, no te escudas en la... Es que tú me dijiste primero, pues, que tú me provocaste, que tú no me dabas y yo tenía que buscar afuera. A nadie echa la culpa. He pecado contra Jehová. Todo pecado va en dos direcciones: contra Dios, como dijo el propio Padre, contra el cielo, y contra ti, contra Urías, contra Betsabé, contra su pueblo. Había pecado David. Igual nosotros. No solamente pecamos contra Dios, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia. El pecado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice David en el Salmo 51. Cuando dice pecado, habla de mis rebeliones, mis pecados, está hablando de lo suyo. Dios dice: al corazón contrito, arrepentido y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David, que trataba de ocultar su pecado, ahora abre su corazón al Señor: he pecado contra ti. Pero cuando hay una actitud de arrepentimiento genuino, las lágrimas no son señal de arrepentimiento, por si acaso. Recuerden a Esaú. Esaú vendió su primogenitura y después con muchas lágrimas quiso recuperar esa bendición y no pudo, porque no había arrepentimiento. Lloraba por lo que había perdido. Y hay gente que llora, se lamenta por las consecuencias de su pecado, pero no por su propio pecado. Lo que debemos llorar, lamentarnos es por nuestro pecado. Hemos pecado contra Dios. Pero la gente muchas veces llora por lo que está perdiendo, por las consecuencias que le vienen. Es pecado. Y cuando Dios ve ese corazón arrepentido genuinamente, dice: Jehová ha remitido tu pecado, te ha perdonado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
No solamente nos perdona, nos limpia. Cuando nosotros sacamos antecedentes penales, si alguien está preso, sigue figurando eso en los certificados de antecedentes penales. Pero en el cielo se borran todos esos antecedentes delante de Dios, porque nos perdona y nos limpia. Y Dios dice que nuestros pecados los echa al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Jehová perdona, remite. Pero vienen las consecuencias, David. Yo puedo perdonar tu pecado, pero las consecuencias quedan, las consecuencias permanecen. Y esto es lo que tenemos que entender. Podemos pecar, ¿sí? Nos arrepentimos, mejor. Dios nos perdona, excelente. Pero las consecuencias quedan. Y Dios nos va a permitir asumir las consecuencias como se lo permitió el hijo pródigo. Pasarán hasta llegar a lo último, hasta querer pelear con los cerdos por comer la comida, los agarró de los cerdos. Las consecuencias quedan. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Lo que hizo David hizo blasfemar. Antes lo que él escribía hacía alabar a Dios, bendecía a los demás. Ahora lo que él ha hecho blasfemar a la gente. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia? Mira tú que me hablabas de Cristo, me hablabas de la Biblia, mira lo que has hecho. Para eso quieres que vaya a esa iglesia, para ser como tú. Y la gente empieza a blasfemar por nuestro pecado. En vez de ser de bendición para ellos, en vez de transferir la palabra de vida para ellos, estamos transfiriendo muerte para ellos. Por eso Jesús dijo, a vosotros les he dado la llave del reino. Las llaves sirven para abrir o para cerrar. Y a veces algunos abrimos la puerta del reino para que vengan al Señor, y a otros se lo cerramos por nuestro mal testimonio. Y por último, la gracia del Señor. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice Pablo a los Romanos. En el verso 24, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, y así llamó su nombre Jedidías, amado del Señor, a causa de Jehová. Ese era el hijo que Dios quería para David. Nos hace recordar a Abraham. Le prometió un hijo, pero el pecado de Sara y de Abraham los llevó a tener un hijo que no era el hijo que Dios quería. ¿Quién nació? Ismael. Y las consecuencias de Ismael, del nacimiento de Ismael, se ven hasta el día de hoy. De Ismael vienen los árabes, pero el hijo que Dios tenía para Abraham y Sara era Isaac. Y de Isaac vienen los judíos. Y de ahí surge todo este problema entre judíos y árabes hasta el día de hoy. Todas las cosas que suceden en el Medio Oriente tienen su raíz en el pecado de Abraham y Sara. Las consecuencias van a quedar. Así que pensemos ahora, antes de que perdamos la cabeza, antes que nos mareemos, antes que nos volvamos brutos y no entendamos nada. Pensemos, calculemos el costo. Cuando uno va a comprar algo, ¿cuánto vale esto? Pregunta, ¿verdad? Igual calcula el costo cuando el diablo quiere tentarnos o nuestra carne quiere conducirnos a algo. ¿Qué nos va a costar? Un momento de placer, unos minutos de placer, ¿qué nos va a costar? Si David hubiese evaluado el costo. Y David aprendió la lección. Luego de eso, en el mismo capítulo 2, el verso 29, y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Hay una guerra
¿Qué hace David? ¿Se queda en la terraza? ¿Se queda a dormir? Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rahab y combatió contra ella. Vuelve a corregir del primer punto. El primer punto fue su irresponsabilidad. Ahora asume nuevamente su responsabilidad y hace lo que tiene que hacer. Como diría Juan el Bautista, hacer frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente es dejar de hacer lo malo, es empezar a hacer el bien y volver a Dios. Aprendió la lección David. Espero que nosotros también aprendamos esta lección. Y termino con este texto. Aquí sí termino así. Doy un texto más, me tiran piedras, por favor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dice, feliz, dichoso, aquel cuyo pecado ha sido perdonado y ha sido cubierto su pecado. David está disfrutando del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Es feliz porque ahora Dios ya no lo culpa de su pecado, porque lo ha perdonado. Hermanos, el único pecado que Dios nos va a perdonar es el pecado no confesado. Porque la Biblia dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero mientras callamos nuestro pecado, el pecado nos irá carcomiendo. Y ahí hay origen a muchas enfermedades psicosomáticas, psique, el alma, la mente, soma, el cuerpo. Vas al médico, te hace análisis, un montón de cosas y no hay nada. Pero tengo dolor, me está saliendo todo esto y no hay nada. Esas enfermedades psicosomáticas, psique, en el alma, en la mente, y que se manifiestan en el cuerpo, en el organismo, en los miembros interiores, internos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Empieza a secarse la persona por el pecado. Hermanos, tragedias que enseñan es la serie de este mes. Aquí tenemos una tragedia que nos da abundante lección. Y la primera lección que tenemos que hacer, hermanos, si sabemos que estamos en pecado, humillémonos. Si sabemos que ya nuestra mente está siendo seducida, ya estamos en el primer escalón. Si sabemos que nuestra mente está dando lugar a pensamiento, nuestras miradas están desviándose, cuidado, ya estamos descendiendo la escalera. Y antes que llegues al fondo, mejor detente y confiesa tu pecado al Señor y pídele perdón. Evita continuar bajando la escalera. Y si en esta mañana el Espíritu de Dios que convenció a David de su pecado te está convenciendo que tienes que volver a Dios, tal vez puedes decir, no he llegado como David llegó, pero sí estás en el camino probablemente. Recuerda lo que dijo Jesús: aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. No, pero no he cometido, nunca me he relacionado con ella. Ya cometió, adentro, en su corazón. Te hago la invitación. Si en esta mañana tú tienes que presentarte delante del Señor humildemente, y no me refiero al pecado del sexo de David, nada más, cualquier pecado que está seduciéndote,
puede ser un pecado económico, financiero, puede ser un pecado relacional con otras personas, te estás seduciendo a hacer algo malo, ponte en pie y dile: Señor, quiero confesarte a ti mi pecado. Pídele perdón al Señor y el Señor tendrá misericordia de ti. El Señor te perdonará si ve el corazón arrepentido genuinamente. Y dile que quieres abandonar esta escalera por la cual estás descendiendo. Ponte en pie y voy a orar por ti. Si hubiera alguna persona, ya no hago más la invitación, póngase en pie. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, que la hemos leído y tú nos has hablado a través de ella, Señor. Gracias porque podemos aprender aún de la desgracia de David, Señor, de la caída de David. Gracias, Señor, porque no solamente nos muestras cómo es el pecado, cómo nos seduce, cómo nos atrapa, sino nos muestras también, Señor, las consecuencias de nuestro pecado. Nos muestras, Señor, hacia dónde nos conduce el pecado, destruir nuestra vida, nuestras familias. Pero te agradecemos, Señor, porque también, Señor, nos muestras tu amor, tu misericordia, tu perdón, Señor, tu restauración, oh Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios severo, pero también eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque aún estas cosas tú las puedes hacer que nos conduzcan al bien que tú buscas para nosotros, Señor. Bendice a cada persona que en esta mañana se presenta delante tuyo, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces la honestidad, la sinceridad del corazón de cada uno de ellos. No solamente perdónales, Señor, sino restáuralos, ayúdanos, Señor, a que como David vuelvan al primer paso, Señor, y ahora asuman su responsabilidad delante de ti. Bendice sus vidas, por favor, Señor. Guíales en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes.